Este, Buenas tardes, compañeros. El día de hoy en el laboratorio tendremos la conferencia del curso, la cual será un desarrollo de un intérprete utilizando JSON y TypeScript. Para ello tenemos al expositor Eric Flores, que es un gran amigo y también fue mi auxiliar. Fue auxiliar de Compi 2, cerró el semestre pasado y creo que es una persona muy pilas. Entonces, Eric, no sé si te puedes presentar, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Morán? Pues gracias. Ya listos. Muy bien. Entonces, empecemos. Solo voy a tomar unas capturas ahí con ambos presentes. Y dale, ya puedes compartir tu pantalla. Listo. ¿Qué tal, compañeros? Como lo decía Morán, mi nombre es Eric Flores y pues vamos a tener aquí una tarde hablando sobre JSON y TypeScript para desarrollar un intérprete. Entiendo que su proyecto va a ser pues en JSON más que todo y pues espero que les sea de mucha ayuda. Sí, sí, la vamos a pasar. Y si no, le digo a Morán que ahí la pase. Sí, sí, yo la voy a pasar. No se preocupe. Eh, va. Entonces, antes Solo, de empezar. Uh-huh. perdón que te interrumpa. Compañeros, miren, la asistencia se va a tomar en cuenta. Y con Emily vamos a estar rifando un menú de comida de lo que ustedes quieran, de como hasta 40 quetzales. Entonces, pero solo va a ser válido para los que manden la asistencia en el chat, ¿va? Y a los que pregunten, dice. Ajá. Y a los que pregunten también. Pero no se va a rifar esta semana, sino hasta la siguiente, porque la siguiente es la conferencia de Emily, ¿va? Entonces, ¿cómo va a ser entre ambos? Pero ya puedes continuar. Gracias, Eric, perdón. Va. Y dice que a los que pregunten le va a dar unos puntos extra en el proyecto. Va, entonces, antes de continuar, les estaba diciendo, pues vamos a hablar un poco de eso y algunas prácticas y todo, un poco de teoría también, que es importante, y espero que les sirvan. Eh, si tienen alguna duda, algún comentario o algo durante la exposición, pues la escriben en el chat o mejor si activan su micrófono y hablan. No tengan pena en interrumpirme, no hay problema. Va a haber una sección específica para preguntas también, pero si tienen alguna en el camino, pues que sea mejor. Así tratamos de resolverla lo más rápido posible. Entonces, empezando, el tema de la conferencia es el desarrollo de un intérprete con JSON y TypeScript, y mi nombre es Eric Flores. En la agenda tenemos 6 puntos. Primero vamos a hablar de qué es JSON, en segundo es qué es TypeScript, tercero que es el más importante, tomar en cuenta temas de lo que es un intérprete y todas sus partes y aspectos que nos van a servir para desarrollarlo. Como cuarto punto tenemos unos como consejos y tips que les quiero compartir para que el desarrollo de sus proyectos, no solo ahorita en Compi 1, sino en Compi 2, pues les sea de beneficio y traten de ser lo más productivos posibles. De ahí vamos a tener una pequeña demo, que aquí ya voy a explicar todo lo que, ya voy a explicar en código todo lo que ya hablamos de la teoría y lo que decía de último, una parte de preguntas y respuestas. Y les quería compartir esta pequeña frase que encontré. Que dice, cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarla de manera correcta. Entonces siempre estamos aprendiendo, es algo constante en nosotros. Va, empezando, tenemos lo que es JSON. ¿Y qué es JSON? JSON es un analizador léxico y sintáctico que toma una gramática libre de contexto como entrada y produce un código JavaScript. Este código es capaz de parsar el lenguaje descrito por dicha gramática. JSON utiliza genera un analizador sintáctico de tipo LALR, que es para JavaScript y para Node.js. Entonces, prácticamente lo que lo que va a hacer es nuestra herramienta que nos va a ayudar a analizar el código, a generar la parte del analizador léxico y sintáctico,
nuestro código. Se compone en un solo archivo de ambas partes, no como otras herramientas que tal vez hayan usado, por ejemplo, COP, que en COP solo es la parte sintáctica, para la parte léxica tendríamos que usar JFlex, o Bison, que también que es para C y C++, que utiliza Flex para la parte del analizador léxico. Entonces, esta herramienta no. En el mismo analizador se compone de las dos fases, la fase léxica y la fase sintáctica. De ahí tenemos lo que es TypeScript. TypeScript, que es en resumen como que una especie de superset de JavaScript, cuyo resultado final es un código de JavaScript. Entonces, ¿qué tiene de interesante TypeScript? Que tenemos cosas como interfaces, tipo de dato y tipados dinámicos y así. Entonces, a la hora de desarrollar, se vuelve como que un poco más sencillo porque nosotros estamos acostumbrados a los tipos de datos, a diferencia de JavaScript, que pues ahí ni sabemos qué es cada variable, solo cada uno sabe y ya, ¿verdad? Entonces, a la hora de desarrollar un intérprete, por el hecho de utilizar interfaces y todo eso, se vuelve un poco más sencillo si lo trabajamos con TypeScript, o al menos a mí me gusta más trabajarlo con TypeScript, que al final es lo mismo porque se va a convertir a código JavaScript. Pero solo es un consejo. Yo, digamos, todos los proyectos que me tocó realizar ya directamente con JSON, pues yo sí usé TypeScript. Y si tocaba usar navegador, pues en ese tiempo utilicé Angular, porque con Angular podía usar TypeScript. Pero actualmente también se puede usar, por ejemplo, React o Vue con TypeScript, entonces se podría utilizar de esa forma. O si no, tienen un su servidor ustedes ahí donde ya lo hacen con algún generador de HTML y todo eso. Pero es de mucho beneficio a la hora de realizar un intérprete por todo eso que les comenté. Entonces, de ahí pasamos a la parte ya como que más compleja y más larga de la exposición, y es lo que es la parte del intérprete. Entonces, ¿qué es un intérprete? Un intérprete es el que procesa el código fuente de un proyecto de software durante su tiempo de ejecución, es decir, mientras el software se está ejecutando y actúa como una interfaz entre el proyecto y el procesador. Entonces, prácticamente un intérprete es lo que ustedes entienden como un intérprete normal, o sea, alguien que va a venir y va a tomar algo, va a realizar ciertas acciones y pues les va a dar una salida. Y él es el que o sea, como que el intermediario entre nosotros, el código de alto nivel y pues el procesador, porque el procesador no entiende lo que uno está programando a alto nivel. Muy diferente a un compilador, que pues esos temas no los vamos a ver ahorita, sino nos vamos a enfocar directamente en lo que es un intérprete. Y aquí tenemos como que un diagrama de lo que realiza. Este recibe un programa fuente, una entrada, pues ya está el intérprete, el que va a analizar todo eso y ya nos da una salida. Digamos, diferencias entre esto con un compilador es de que este es en tiempo de ejecución. Por eso lo que ustedes van a realizar ahorita es un intérprete. Y van a tomar como base, ya sea JavaScript o TypeScript, para que su programa haga algo. Entonces, en sí ustedes van a programar con JavaScript o TypeScript de que el lenguaje fuente, cuando venga cierta cadena de texto o algo, pues realicen ciertas acciones, como una impresión en consola, o pues no sé qué más vayan a tener. Que lo más común al final a lo que se llega es a todo lo que se programó, imprimir algo en consola. Y este se va analizando línea por línea. O sea, no es como el compilador de que se agarra todo, se crea un ejecutable y pues ya el ejecutable realiza sus acciones, sino este pues tiene todo el código, entonces va leyendo línea por línea y de acuerdo a cada línea pues se salta a una, se salta a otra, valida una condición, imprime algo y así. Y tenemos eso. Conceptos clave a tomar en cuenta más que todo para la parte de la demostración y para lo que vamos a estar hablando. Tengo aquí 6. Entonces, el primero, entorno. O sea, estos son importantes ya a la hora de que estemos programando algo porque sí se utilizan bastante. O sea, al menos Compi es de los pocos cursos donde la clase y toda la teoría sí tiene mucho que ver a la hora de programar.
Tal vez la otra sería bases de datos y lenguajes, y sí. Pero pongan, no es como análisis y diseño o no sé, archivos donde los temas que se ven en la clase no tienen como que mucho que ver con lo que uno programa en el laboratorio. Acá sí, o sea, la mayoría de cosas sí están relacionadas y por lo mismo es muy importante tener los conceptos de la teoría para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos están explicando. Entonces tenemos el primero, que es un entorno. Otra. Acá es como que bien interesante porque todo lo que estamos viendo nosotros lo programamos. Entonces, los lenguajes de programación que nosotros utilizamos, por ejemplo, Java, JavaScript y eh, todos estos conceptos como que los toman en cuenta porque al final esos lenguajes, ya sean interpretados o compilados, pues también pasan por todas estas fases. A un nivel más como que arcaico, más complejo, porque ya son lenguajes eh, ya súper grandes, no los que vamos a desarrollar nosotros. Pero sí utilizan estos términos. Entonces tenemos de primero lo que es un entorno. ¿Y qué es un entorno? Un entorno es una región en la que existen un conjunto de variables o funciones. Y aquí tengo una imagen. También se le llama como ámbito o scope. Entonces prácticamente un entorno es un lugar donde existe una variable. Entonces si yo tengo, por ejemplo, acá una var y, entonces todo lo que está como que en amarillo más opaco es el ámbito global. Y ahí voy a tener una variable con nombre y. Entonces, ese entorno es mi entorno global. De ahí podemos tener subentornos. ¿Y qué divide un subentorno? Pues ya sea una función o una instrucción. O, por ejemplo, un if crea su propio entorno, los ciclos crean su propio entorno, las funciones tienen su propio entorno, las clases tienen su propio entorno y así. Tenemos como que el entorno global, que es una variable y, ya tengo una función a, y ahí tengo una variable. Pues esa variable ya estaría en una función, en un entorno local. Solo a la ya estaría en un entorno local, que sería var x igual a 2. Entonces, esa variable solo puede ser accedida desde adentro de A. O sea, desde el entorno global no podría acceder a esa variable. Y de último tenemos una función b, de que aquí no hay variables, pero como esa está adentro de otro entorno, del entorno de la función a, pues tiene acceso a x y tiene acceso a y. Entonces tendríamos estos tres entornos, que es lo que dice acá. Es la región donde existen variables y funciones. Después tenemos lo que son las tablas de símbolos. ¿Y qué es una tabla de símbolos? Es una estructura de datos en la que eh, se almacena información de los identificadores del lenguaje fuente. ¿Y qué son los símbolos? Los símbolos son los objetos que se van a guardar en la tabla de símbolos. Igual la vamos a ver más adelante. Tenemos lo que son los tipos, que estos son solo los tipos de datos soportados en el lenguaje, ya sean enteros, strings, chars, booleanos, decimales, objetos. Tenemos otro concepto que es la comprobación de tipos, y estas son las reglas que garantizan que una operación se puede realizar. Si queremos sumar un número más otro número, pues sí, sí se puede. Si queremos hacer la operación de suma, pero con strings, que sería una concatenación, también se podría y así. Pero si queremos restar un string con un número, pues ya tendríamos que ver si el lenguaje nos lo permite o no, y así. Entonces, todo esto entra en lo que son comprobaciones de tipos. De ahí, por último, tenemos el AST, que es el árbol de análisis sintáctico, que es la salida que nos va a dar JSON para que nosotros podamos realizar toda la programación de nuestro intérprete. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. No sean tímidos. Si no, continuamos. No hay problema. Eric, disculpa, yo sí tenía una duda. Ajá, decime. ¿Cuál era la diferencia entre un intérprete y un transpilador en el caso de TypeScript? ¿Cómo así? Bueno, más bien de un compilador y un transpilador, porque Oh, TypeScript es transpilado. ¿cuál es la diferencia entre un intérprete No, perdón, compilador y transpilador. transpilador? Ujú.
Bueno, pues es que el transpilador al final, digamos, el TypeScript lo único que va a hacer es convertirse a código JavaScript. Y a JavaScript es el que es el intérprete. O sea, no hay como que O algo sea, que interprete. pasa a dos lenguajes, por así decirlo. Ajá, sí, porque al final el lenguaje interpretado va a ser JavaScript. No hay directamente un intérprete para TypeScript. Ya, gracias. Ujú. Ah, sí, ahí conozco a alguien de aquí. Va. Entonces, la comprobación de tipos es algo bien interesante y es algo bien complejo que se realiza. Es de los temas que más lleva tiempo desarrollar. Eh, y era lo que les decía, es la que dicta si una operación se puede realizar. Digamos, yo en mis N veces que estuve ahí haciendo todos estos temas, que fue cuando llevé el curso y cuando fui auxiliar, al final llegué como que a un estándar y digamos a algo donde me servía a mí hacer esta validación de tipos como que un poco más sencilla y sin tanta programación. Porque, puchis, ahí tenemos que validar si puedo hacer esto con esto, esto con esto, esto con esto. Entonces, tengo algo que le denominé la matriz de tipos. Entonces, la matriz de tipos tiene sus filas y sus columnas y todos los tipos soportados. Entonces, el match entre ambas dicta si una operación se puede realizar. Y aquí hay algo que yo llamo tipo dominante. Entonces, el tipo dominante es como que el resultado de hacer match con dos tipos. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo es el que predomina? Por ejemplo, si yo tengo un decimal con un entero, pues el tipo dominante va a ser el decimal, porque la suma me va a dar el tipo que sea como que mayor, ¿va? De ahí tenemos, por ejemplo, el string va a ser dominante sobre el decimal. Si yo tengo una suma de un string con un decimal, pues el tipo dominante va a ser el tipo string, por ejemplo. Y aquí podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si yo quiero saber si puedo realizar una suma entre dos números, dice, vamos bien por el momento. Espérame mucho. Si yo quiero saber si se puede realizar una suma entre dos números, por ejemplo, tengo número y número, me devuelve un número, ¿va? Entonces yo vengo y le digo, mando dos números y me dice esto, bueno, te devuelvo un número. Yo digo, bueno, si el resultado es un número, sí puedo realizar la suma. Si yo quiero concatenar un string con un número, por ejemplo, mando string y número, ¿va? Y el resultado es un string, bueno, sí se puede. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una resta entre un string y un booleano, por ejemplo? Entonces mando la resta. Pero yo sé que las restas solo me pueden dar valores numéricos, al menos en este caso que yo estoy poniendo, ¿verdad? Porque hay temas como Python que se puede multiplicar un string por un número, ¿va? Pero eso ya es otro lenguaje. Entonces, por ejemplo, vengo yo y le hago, es una resta y tengo un string y un booleano. ¿Qué tipo de dato me devuelve? Un string. Entonces ya hago la validación, estoy en una resta y tengo un string, pues el string no es un tipo que yo soporte, entonces mando un error. Por ejemplo, yo tengo un número con un booleano y estoy en una resta. Número y booleano, miro si se permite o no. Va, en mi lenguaje sí se permite, ¿va? Porque booleano lo toma como 1 o 0. Pues ya me retorno un número, yo digo, bueno, sí se puede. Entonces tengo esto, que son las matrices de tipos. Por ejemplo, el array, acá el array yo, se podría decir que se puede hacer una operación entre un string y un array, el resultado va a ser un string. Pero si no se podría hacer ninguna operación sobre un array, yo acá tendría null. Otra, si me devuelve null, significa que, o sea, la operación no se puede realizar. Y por ejemplo, un array solo se podría operar con un array, por ejemplo, y así. Pero igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos conceptos, vamos a ver lo que son las fases que vamos a estar realizando, que son el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Estos tres son los que vamos a estar evaluando. Los primeros dos, los que son el análisis léxico y el análisis sintáctico, pues los vamos a realizar con, con JSON. Entonces, para dar una definición del analizador léxico, es la primera fase del compilador o del intérprete. Y la tarea principal de este analizador, pues, es leer todos los caracteres de entrada del programa fuente. Se agrupan en lexemas y produce de salida una secuencia de tokens.
que esa secuencia de tokens es la que va a ir leyendo el analizador sintáctico. En el caso de, como les decía, por ejemplo, Flex y Cop, que son para Java, Flex sería el analizador léxico, que va a hacer toda esta tarea de pues, ver si todos los caracteres sí corresponden al lenguaje. Entonces aquí ya entran temas de que, por ejemplo, si yo no acepto cierto carácter, una arroba, por ejemplo, que venga una arroba así en la nada, pues no lo acepto, pues me va a dar error léxico. De que esos caracteres pueden venir, pero solo dentro de comillas, por ejemplo. Entonces, el string ya sería otro, mi lexema que me va a decir, bueno, aquí puede venir cualquier cosa, entonces este es un string, y así. Entonces, toda esa parte de validaciones las hace el analizador léxico. Y esta, pues, da de salida una secuencia de tokens que va a ser la que va a leer el analizador sintáctico. Entonces, el analizador sintáctico, o también se le llama el parser, toma como entrada toda esa salida del analizador léxico, ¿sí? Y ya tiene lo que son reglas de producción de la gramática. Entonces, acá lo que hace es que todo lo que nosotros tengamos, pues lo que nosotros venga, pues tenga una cierta sintaxis. Eso es lo que valida este. Entonces, por ejemplo, a la hora de declarar variable, tiene que venir el tipo de dato, un identificador y un punto y coma. O el tipo de dato, un identificador, un signo igual y una expresión. Entonces, este analizador lo que hace es validar que, o sea, esté de acuerdo a nuestras reglas que nosotros vamos a definir, que esté todo en orden. Y ya da como salida nuestro árbol, el AST. De ahí viene lo que es la parte del analizador semántico, de que eso ya no lo valida JSON, nuestra herramienta, sino eso ya lo vamos a hacer nosotros. Entonces, en el analizador semántico, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese árbol, información de la tabla de símbolos. Aquí ya utilizamos tabla de símbolos, entornos y ese tipo. Y de acuerdo a las reglas del lenguaje, nosotros vamos a validar de que lo que esté viniendo tenga sentido. Porque, por ejemplo, tenemos una declaración de un entero, int x es igual a hola, una cadena hola. Pues eso sintácticamente está bien, pero no tiene sentido. O sea, yo no le puedo asignar un string a un entero, por ejemplo. Entonces, esas validaciones nosotros las vamos a hacer ya en la parte del analizador semántico, que para este caso, pues el analizador semántico se va a hacer ya en tiempo real, aplicando nosotros ya nuestro intérprete. Va. Y ahora, ¿qué necesitamos para elaborar un intérprete? Que son 4 pasos que le tengo yo. Que aquí ya, digamos, aquí nosotros ya tenemos el AST, que es lo primero, ¿verdad? Entonces, la construcción del AST, nosotros la vamos a hacer directamente desde la gramática, con JSON. Entonces, JSON nos va a dar como salida un AST. ¿Qué vamos a hacer con ese AST nosotros? Lo vamos a ir recorriendo. Después de terminar todo el recorrido, en ese recorrido vamos a ir evaluando cada uno de esos nodos. Entonces, de acuerdo a lo que vayan realizando los nodos, pues podemos ir saltando de un nodo a otro, regresando y así. Y hacemos toda esa evaluación. En esta evaluación también validamos errores, validamos tipos, utilizamos nuestra tabla de símbolos, utilizamos nuestros entornos. Aquí utilizamos todo en la evaluación de nodos. ¿Y qué va a hacer la evaluación de nodos? Pues ya va a dar lo que nosotros le vamos a llamar como imprimir resultados. Que digamos, para los fines de la demostración, lo único que tenemos en impresión de resultados, pues es un console log, que lo que va a hacer es imprimir en consola, pues algo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un print 5 más 10, lo que va a hacer es esto, es hacer la construcción del AST. En nuestro AST vamos a tener nosotros instrucciones y expresiones. Entonces, en instrucciones vamos a tener, bueno, la instrucción es un print, y esa tiene una suma. Va, de ahí que vamos a hacer, recorrer ese árbol, que va a tener hijos y todo eso. Entonces, recorremos ese árbol, va, viene un print. ¿Qué vamos a hacer con ese print? Pues vamos a ir a evaluar. Ese print pues tiene una expresión, evaluamos la expresión es una suma. Pues nos da nuestro resultado, nos lo devuelve el nodo, pues ya decimos, va, el print, ¿qué hace? El print es una impresión en consola, pues ya imprimimos en consola y ya tenemos el resultado que queríamos. Entonces, estas son las fases que nosotros vamos a llevar en cuenta. Entonces, acá hay algo, que es el patrón intérprete. Digamos, en una herramienta como Irony,
Irony nos da un árbol, pero nos da un árbol, Irony es para C Sharp, no sé si lo han usado o no, pero nos da un árbol en cadenas y todo eso, ¿va? Igual acá nosotros podríamos programar un árbol normal, que lleve pues sus nodos y sus hijos y todo eso, ¿va? Algunos sean enteros, otros strings y así, todo, ¿va? Pero recorrer ese árbol como que es un poco más complicado y así, lleva más tiempo. A veces como que es más sencillo de entender porque esto es un poco más complejo, digamos, pero tenemos para eso lo que va a ser el patrón interpreter. Entonces acá nuestro árbol va a ser directamente un árbol de objetos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es el patrón intérprete? El patrón intérprete lo que hace es tenemos nosotros diferentes clases. O sea, la clase contexto, que aquí va, como que va a ser la que nos va a incorporar toda la entrada de texto y todo. Tenemos nuestro cliente. Entonces, nosotros, acá en nuestro cliente vamos a tener nuestro árbol. Y ¿qué va a ser? Un árbol de una interfaz, que le vamos a llamar nosotros, ya sea instrucción, expresión o algo. Entonces, tenemos nuestra interfaz o clase abstracta, ya independientemente de lo que ustedes quieran usar, queda a su criterio. Y en nuestras clases abstractas vamos a tener nosotros heredando de todas estas clases, todas nuestras instrucciones y expresiones. Entonces, ya sean ifs, ya sean whiles, ya sean unas funciones, sean sumas, restas, multiplicaciones, expresiones booleanas y todo eso. Entonces, todas esas nuestras clases van a heredar de la clase abstracta. Y a la hora de hacer el recorrido, pues nosotros lo único que vamos a ir a hacer va a hacer un for a nuestro árbol, pues ir recorriendo y todo eso. Y este va a tener un método que va a ser un método intérprete. Entonces nosotros solo le vamos a decir como que nodo.intérprete. Y ese nodo.intérprete pues ya va a ir a realizar algo y todo, ¿verdad? Que ya sea si es una expresión terminal o una no terminal, que igual lo vamos a ver ahorita en el desarrollo. Pero prácticamente con esto vamos a realizar todo, ¿ves? Con el patrón intérprete. O sea, muchos como que, digamos, esto ya se popularizó acá en la U, porque antes se hacía todo por el árbol. Todos era por el método del árbol y así. O sea, incluso si hay compañeros que, pues tal vez ahorita retomaron la carrera después de pandemia y todo eso, pues en estos cursos no se conocía este patrón. Creo que fue Eric Navarro el que lo incluyó ya acá. Entonces ya como que los que venimos como que más reciente, como el 2016 para acá, pues ya lo utilizamos. Y pues sí es bastante sencillo, porque digamos, antes se hacía todo con el método del árbol, que era ir recorriendo solo el árbol de nodos y a la gran, era bien complicado. Va. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Va. Entonces, entre las características de este patrón y de esta forma de realizar es que es bien recursivo. O sea, aquí sí se mira mucho, mucho, mucho la recursividad. Y sí, como que hay que programar, hay que saber mucho sobre programación orientada a objetos, porque si no, nos vamos a perder y nos vamos a complicar, porque se utiliza herencia y recursividad, como les decía. Entonces, previo a pasar a la demostración, hay un par de tips que les quería compartir y eso. Entonces, de primero, o sea, son estos 4 que son sencillos, ¿no? Y espero que a ese punto, pues ya la mayoría utilice al menos Git o esté empezando a utilizar. Porque igual lo que les digo, yo empecé a ver Git como en el 2018 y no era que me lo pidieran, sino yo lo empecé a ver por mi cuenta, porque como que no se estaba utilizando mucho en la U. Pero yo creo que ahorita sí ya desde siempre les piden, o si no, el auxiliar desde primero les obliga a usarlo, pues. Entonces, Git es algo, o sea, que tendrían que utilizar sí o sí, al menos para estos cursos que ya, porque ustedes no saben qué les pueda fallar, qué puedan hacer mal. No sé qué tan cargado sea el curso ahora,
espero que ya no sea tan cargado, porque antes, digamos, que lo tenían como que a lo imposible. Eh, Como que se programaba mucho y uno ya cansado cometía ciertos errores y todo eso, y pues ir a revisar, antes me funcionaba esto y ahora no. Entonces con Git uno puede como que revertir los cambios, ver qué hizo mal y todo eso, ya más tranquilo y todo. Algo de que si lo utilizaran, o sea, no utilizaran un gestor de versionamiento de su código, pues sería más complicado. Entonces sí, utilizar Git. Visual Code al menos es mi editor favorito para esto. Entonces como no necesitamos tantas eh, algo así como Java, por ejemplo, ¿va? Que necesita un montón de cosas más. No es algo solo JavaScript o TypeScript. No necesitamos como que un IDE tan completo. O sea, Visual Code, como que es solo un editor, con un par de plugins, pues funciona re bien para esto y es súper liviano, ¿va? Otra que lo que les decía, que el TypeScript facilita el desarrollo, por lo que les decía, ¿verdad? De los tipos de datos y eso. Y un último que sería tener organización y trabajar en metas cortas. Acá se puede trabajar en metas cortas, digamos, ustedes tienen su proyecto, lo analizan y todo, lo subdividen, digamos, hay funciones, hay ciclos, hay decisiones, no sé, tienen arreglos, objetos, por ejemplo, lo que vayan a tener, pues ya subdividen su proyecto y digo, bueno, voy a empezar con mis expresiones, pues hoy voy a hacer la suma y la resta de la multiplicación y división. Por ejemplo, mañana voy a hacer las expresiones booleanas. El fin de semana voy a hacer mi console log, porque lo necesito para ver si la expresión está correcta o no. Entonces, esas metas cortas, o sea, no se vayan a, si el proyecto es como que un poco extenso o no es tan extenso, no sé, pero tiene muchos módulos, no se vayan a enfocar a, bueno, tengo que hacer todo, sino, voy a empezar por lo pequeño, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y cuando menos sienten, pues ya tienen todo el proyecto armado. Bueno, hoy voy a hacer mi gramática. Mi gramática tiene que estar para los primeros 5 días. Pues ya tienen su gramática, ¿no? De ahí así. Y otra que no se las agregué acá, que es bien importante, se me olvidó. Que, bueno, al menos en su proyecto empiecen por la gramática. O sea, lo primero que hagan sea su gramática. Definen todo lo léxico, todo lo sintáctico, y así es más fácil. O sea, le dan una analizada así súper profunda a la gramática, los casos que van a leer, todo lo que pueda venir y así. La definen, la incorporan a JSON y pues ya tienen su gramática. Y ya no tienen como que más adelante, bueno, porque si lo van así de la mano, voy a hacer el if, por ejemplo, tengo mi if y hago la gramática del if. De ahí, bueno, voy a hacer la gramática para tal cosa. Y cuando me doy cuenta, no tomé en cuenta algo, ¿va? Entonces ese algo va a afectar mi gramática del if, por ejemplo, ¿va? Que siempre pasa, siempre pasa. Entonces mejor tener toda la gramática bien definida desde el inicio. Y pues si hay algún cambio o algo, pues ya es cambio mínimo, ¿va? Ya no es como que tengo que estar, voy haciendo esto, esto y esto y esto, y pues de ahí no sé qué hice, ¿va? Entonces, sí, hacer la gramática toda full desde el inicio. De ahí otra que les recomiendo son estas extensiones de Visual Studio Code, que fueron las que yo utilicé para los proyectos y así, que es Git Lens y Git History, pues estas son ayudas de Git para ver los cambios que han tenido sobre ciertas secciones de código, y este le dice qué líneas han modificado y todo eso. Este de To-Dos, que este de To-Dos es como que un arbolito verde, que se lo voy a enseñar, que lo que hace es que ustedes ponen entre un comentario un To-Do. Un To-Do es algo que voy a hacer o algo que tal vez no he hecho y necesito validar. Entonces, por ejemplo, si yo no he validado la división entre cero, entonces pongo ahí un comentario To-Do, validar división entre cero, que no lo he hecho. Entonces, al final, ustedes pueden acceder a todo desde la extensión y ver toda la lista de to-dos que tienen. Porque, digamos, siempre se le olvida validar más de alguna cosa a alguno, entonces, o lo piensa cuando lo está desarrollando, pero no quiere hacerlo todavía. Entonces lo comenta y pues ya después mira, bueno, tengo este to-do, tengo este to-do, tengo este to-do, y ya pues vengo yo y lo voy a agregar, lo voy a agregar, lo voy a agregar y así. Y no se nos olvida, pues, o sea, se nos va a olvidar porque voy a hacer la división entre cero, pero ya nunca la hago y no me recuerdo que no la hice, ¿no? Y de ahí cuando pruebo el archivo de entrada me tronó y yo, se me olvidó que no había hecho eso, ¿no? Pero pongo el to-do y el to-do me va a hacer ahí, bueno, no has hecho la división entre cero. Hay una extensión de JSON que esta solo es para darle como que estructura al archivo de JSON y nada más. Y esta de CodeTime, que yo la utilizaba, pues
que me dice cuánto he programado en el día. O sea, la uso también en mi trabajo y, y la usaba cuando tenía mis proyectos de la U. O sea, más que todo en Compi, porque son los proyectos como que más extensos. Los otros no son tan extensos. Entonces, era solo para una estadística propia, ¿va? De decir, bueno, hoy trabajaste 4 horas, por ejemplo, hoy trabajaste 2 horas y cuánto has trabajado una semana y así. Y eso. Entonces, ¿dudas o comentarios? Todo bien, gracias. Va. Solo voy a preparar esto mucho. Sí, sí, se las puedo pasar. También les voy a pasar el repo y todo, donde tengo algunas cosas. Y un Notion que tenía. Me sirve. Espérame mucho. ¿Dónde está esto? No, voy a hacer grande. Vaya, mira la pantalla, va. Y si miran el editor. Sí, sí se ve. Va. Entonces, no me voy a centrar en toda la parte inicial que es instalar JSON, instalar TypeScript y eso. Eso que se los enseñe su auxiliar. Pero y si no, yo acá tengo un Notion donde tengo cómo utilizar TypeScript con Node.js. También tengo, se los voy a pasar, cómo realizar un debugger con Angular y cositas así, va. Ahí se los voy a pasar. Y temas que tal vez les sirvan en Compi 2. Entonces, sí que, no sé si que, pero sí. A mañana me dijeron que no se miraba mucho. Y ahí está. Va. Yo aquí tengo mi proyecto. Entonces, al menos para este, digamos, utilizo TypeScript, algo de TS Node, que solo es para ejecutar directamente el Node sin tener que hacerle la transpilación a JavaScript y ejecutar ese JavaScript. Nodemon, que es una dependencia que se queda escuchando mi código y a cada cambio pues se vuelve a ejecutar nada más. Y los types de Node. Y aquí está JSON. Entonces la instalación no es tan complicada. Y como les digo, ahí se las va a enseñar su auxiliar, si no es que ya se las enseño. Entonces, acá, antes de realizar todo, pues, ¿qué necesitamos? Lo que les decía, nuestra gramática. Entonces, yo lo que hice fue, digamos, un script, que lo que me hace es generar ese archivo JavaScript y me lo mueve a una carpeta que está acá. Entonces, cada vez que yo ejecuto el comando JSON, pues va a ir a leer este grama y me genera este JS. Eso lo van a ver adelante porque, digamos, si no tienen que estar ustedes haciendo esto como que muy manual y así, entonces acá solo yo corro npm run JSON y pues ya me hace todo y así va, y me mueve y todo eso. Va. Entonces solo eso. Entonces empezando, vamos a ir a ver qué es el archivo .json. Como les decía, acá es donde van a ustedes tener, vamos a hacerlo más grande, y vamos a ocultar esto. Toda la parte de su gramática, el analizador léxico y el analizador sintáctico. Entonces, empezando por el analizador léxico, pues acá le decimos va lex, vamos a empezar.
Y en options, pues podemos definir diferentes opciones, que para este solo le definí una que es case sensitive. Aquí ustedes pues van a definir si es case sensitive, su gramática y todo eso, ¿va? Defino unas expresiones regulares que van a ser número, decimal y un string. Entonces, número va a ser, un número solo es una secuencia de dígitos del 0 al 9 que pueden venir una o muchas veces, ¿va? Tengo acá el más. Un decimal, pues es aquí el número, mucha. Un decimal, pues es un número con un punto y seguido de muchos números. Y ahí tengo un string, que esa es la expresión regular para un string. Va. Entonces, acá solo tengo mis expresiones regulares. Aquí es por orden, ¿va? Yo podría seguir viniendo y definir acá más expresiones regulares. Podría venir y poner esto directamente acá. Pero por orden, yo defino acá arriba todas las expresiones regulares que voy a utilizar y pues ya acá abajo ya defino directamente lo de mi analizador léxico. Entonces vengo y al inicio. Si utilizo una expresión regular, pues tengo que meterla entre llaves. Entonces vengo acá y le digo número. Entonces, si es number, que me retorne number, ¿va? Y bueno, este es que ignore los espacios en blanco nada más y así. De ahí defino decimal, mi string, y aquí defino todos mis símbolos. El símbolo de multiplicación, división, puntos y comas, más, todo eso, el mayor igual, el igual, todos esos. Va, aquí algo mucha que para que no se les vaya a... Solo quiero para que no les vaya como que a pasar o algo así. Digamos, por ejemplo, esto está mal. Y bueno, no, no, ahí está bien. Si yo tuviera este acá arriba, es que esos son errores como que comunes que pasan. Aquí, como esto lo que va haciendo es ir recorriendo de arriba para abajo, ¿va? Entonces, si yo pongo esto así, a la hora de querer yo tener un mayor o igual o un menor igual, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque me lo va a separar en dos tokens. Me va a separar, va a reconocer el menor y después va a reconocer el igual, por ejemplo, ¿va? Y así. Entonces, por eso, bueno, no sé si JSON sí, pero hay varias herramientas que sí lo toman así. Entonces, es mejor los que sean combinados, pues ponerlos hasta arriba. Entonces, aquí ya pues reconocería de una vez el menor igual y no lo separaría en dos como en menor y en igual. Y así. Disculpe, Entonces, Eric, solo tengo una duda de qué es lo que retorna esta herramienta. O sea, ¿retorna un tipo objeto o por decirlo así, un string o algo así? al final. Cuando está haciendo ahorita el análisis, por ejemplo, léxico y sintáctico. Va, ahí retorna lo que nosotros queramos que retorne. Es lo que vamos a realizar. Ah, ya. Ajá, nosotros definimos qué queremos que retorne y lo vamos a ver ahorita. Ah, gracias. Ajá, va. Entonces, acá definimos todos nuestros tokens y así. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, este era lo que les decía, ¿eh? De que son cosas que pongo, de que deberían de ir acá. O sea, esto debería ir de acá. Y acá yo lo pondría ID y así va. Como para llevar un mejor orden y no tener todo esto. Entonces acá ya vengo yo, después de definir todos mis símbolos, defino yo mis palabras reservadas. Que para este caso solo tengo un if, else, el while, un print, un break, function, return null. Aquí defino yo todas las palabras reservadas del lenguaje, ¿va? Y así. Y al final le agrego un fin de cadena, de que cuando venga, pues ya termine, ¿va? Este es importante directamente para JSON, para que sepa dónde terminar y todo eso. Después de definir todo eso, vengo yo y defino yo mi precedencia de operadores. ¿Qué es la precedencia de operadores? Pues decir qué operación se va a realizar primero. Esta podría no hacerla si tuviera una gramática que respete la precedencia de operadores. Pero acá, como la gramática es bien flexible, es mejor definir la precedencia nosotros mismos de esta forma y no definirla y no hacerla directamente desde la gramática. Entonces, acá la precedencia va a ser la que les dicte su enunciado, por ejemplo, ¿va? Y acá la que tiene mayor precedencia pues va a ser el OR, después el AND, después vienen las comparaciones, el mayor igual, menor igual y todo eso, suma, restas, multiplicación, división, y de último punto, corchetes y así. Pero eso ya lo define su propio lenguaje, ¿va?
Entonces, tener la presencia acá nos va a ayudar a que nuestra gramática no sea tan compleja, ¿va? De que, digamos, nosotros podemos definir todas estas cosas directamente desde la gramática o tener cosas como estos, de expresión más expresión, expresión menos expresión, expresión por expresión y así. Y, digamos, estas son gramáticas súper ambiguas. O sea, aquí no se respeta la presencia para nada, pero la herramienta, o sea, JSON, nos permite definirlas desde acá. Entonces acá nosotros definimos nuestra presencia y nuestra gramática, pues ya está. De ahí le decimos dónde va a iniciar nuestro análisis. Entonces le digo acá start, que inicie acá en init, valga la redundancia, ¿va? Entonces, esta gramática lo que es solo es una lista de instrucciones y nada más. Y en las instrucciones pueden ser funciones, pueden ser ciclos, pueden ser if y no sé qué. Como un JavaScript. O, de que, digamos, ustedes pueden venir y poner código aquí afuera, ¿va? Así console.log 1 y ya. Entonces, algo así es mi gramática, ¿va? Entonces yo le digo que venga en init. Y en init que voy a tener una lista de instrucciones. Entonces no me voy a centrar tanto en la gramática, sino en lo que hago adentro de ella, ¿va? Que es lo que al final me preguntaba el compañero. Entonces, ¿dónde decido yo que retorna? En cualquier lugar. O sea, ustedes le pueden poner un return en cualquier lugar y lo que le pongan en ese return, pues es lo que es lo que les va a devolver. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo un return 10, esto, bueno, ahorita no va a tronar porque no, bueno, de hecho, no sé si tengo instalado JSON, yo creo que sí. No, es JSON, grammar.json. Return 10. Vaya, acá me tronó, o sea, no me imprimió ya nada. Vamos a ver, AST, concept.log, AST. Ahí está, acá ya es el 10 que yo retorné aquí. Entonces, acá uno define lo que quiere retornar. Va, entonces, nuestra gramática se compone de diferentes fuentes. Entonces, tenemos como que ya en la definición de la gramática, tenemos el nombre de nuestra producción y lo que acepta, ¿va? Entonces, yo lo manejo así. O sea, todos los no terminales, que son estos, los manejo con la primera letra mayúscula y todas las demás minúsculas, ¿va? O camel case también, alguna de esas dos. Por ejemplo, if statement, tengo if, st de statement, while statement de while, st y así. Un statement, y así. Y todos los que son terminales, que son números, símbolos y todo eso, pues está full mayúscula. Va. Entonces acá, ustedes definen su gramática, ¿va? Y adentro, ustedes definen qué hacer. Entonces, ¿qué les había dicho que al final iba a retornar esto? Pues va a retornar un árbol, pero un árbol de objetos. Entonces, lo que hago yo es venir y a cada uno de estos, o pues a la mayoría, le creo una clase. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una expresión. Entonces, mi expresión va a ser una clase. Y yo al menos la divido en aritmética, en expresiones relacionales y en expresiones lógicas, que aquí creo que no tengo lógicas todavía. Entonces vengo yo y aquí ya entra el tema de lo que les decía, la abstracción, el patrón intérprete. Entonces yo tengo dos clases abstractas, una para instrucciones y una para expresiones. Entonces, ¿qué tengo acá yo? Solo una clase abstracta, que ¿qué va a tener? Línea, columna, esto me sirve para reportes y tabla de símbolos. Un método abstracto que es ejecutar. Entonces, si se recuerdan de esta parte, aquí le llamaba intérprete, ¿va? Pero yo le llamo ejecutar, que al final es lo mismo. Un método abstracto que se llama ejecutar y pues esta recibe un entorno, que ya les dije que era un entorno. Y tenemos lo que son instrucciones.
que instrucción es lo mismo, solo que acá yo las dividí porque al final una instrucción no es como que retorne algo, ¿va? Sino un if no retorna algo, sino solo es un if. Un while no le va a retornar algo, pero una suma, por ejemplo, va a retornar el resultado de la operación y así. Entonces, con estas dos ya vengo yo y creo todas mis clases. Y aquí va, por ejemplo, tengo la de aritmética, que es la que vamos a ver más. Entonces, aritmética. Aritmética viene y ya yo le digo acá, bueno, en aritmética voy a tener, ¿qué voy a tener en aritmética? Porque es otra clase. Voy a tener un nodo izquierda y un nodo derecha. Por ejemplo, una suma 5 más 5 tiene un nodo izquierda que va a ser un 5 y un nodo derecha que va a ser otro 5. ¿Y esos qué son? También son expresiones. Entonces acá ya entra en juego lo que es la recursividad, que ya son cosas, o sea, aquí ya se pone un poco más compleja esta parte. Pero digamos, no entremos todavía en eso, sino en todas nuestras clases que tenemos, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, acá tengo aritmética y vengo yo y desde acá ya las importo. Entonces vengo, importo todas, ¿va? Esto lo importo como que fuera, aquí si quieren escribir código JavaScript o, bueno, este sí es JavaScript, lo encierran entre estas llaves, ¿ve? Entonces aquí vengo yo y hago todos mis imports, ¿va? Importo aritmética, importo relacional, importo mi while, importo todo, ¿va? Voy a ocultar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues ir creando esos objetos con estas clases, ¿va? Pues, por ejemplo, para la expresión, ¿qué voy a hacer? Pues para decirle qué va a retornar esto, porque al final todas nuestras reglas van a retornar algo, ¿va? Entonces, JSON lo que hace es utiliza estos $2. $, significa lo que va a retornar este. Y de acá tengo yo estas partes, y aquí cada uno de estos es $1. Entonces empiezo yo con el primero que va a ser $1, el más va a ser $2, y el tercero que es otro va a ser $3. Por ejemplo, esta que solo tiene uno, que solo es una síntesis, $, es igual a $1, nada más va. Esta que tiene que 3, $1, $2 y $3, y así. Entonces así voy armando yo todas mis clases. Entonces, por ejemplo, en expresión más expresión, tomemos en cuenta un 5 más 5, un 5 más 5. Entonces, este 5 es otra expresión y el otro 5 es otra expresión. Entonces, acá yo le voy a decir que me retorne una nueva clase, un nuevo objeto de la clase aritmética. Entonces, new arithmetic, le mando $1, $3 como parámetro, te digo que es de tipo suma, le mando la línea y le mando la columna. Entonces, ¿qué va a hacer $1 y $2? Les dije que eran dos números, ¿va? Pero como esto es, o sea, las gramáticas son recursivas y todo, $1 y $2 van a terminar acá en F. Y F, pues ya es decimales, números, string, ID o nulo, van todos nuestros terminales. Entonces, para los números y todo eso, yo lo que tengo son literales. Y literales solo es otra clase de expresión que lo que tiene solo es el valor de eso, ¿va? Entonces, si se las enseño, acá en literal, pues literal solo tiene un valor, que es de tipo cualquiera, ¿va? Porque puede ser string, puede ser número, puede ser booleano, no sé, ¿va? Y así. Entonces, lo que le digo ya es que este es de tipo, este es un decimal, les mando $1, que acá lo que me va a traer es el decimal directamente. Me va a traer el número, me va a traer el string, me va a traer un ID, por ejemplo, o un nulo, ¿va? Que aquí en nulo yo lo manejo como nulo. Y al final acá yo les mando el tipo que son, que yo lo definí acá como tipo 0 es un decimal, tipo 1 un número, tipo 2 un string y así. Entonces voy armando yo toda mi clase, si se dan cuenta. Entonces ahí ya tendría acá dos literales que van a venir acá. Entonces voy a tener literal 1 y literal 2. Y eso se los mando a la clase aritmética. Y ese se va subiendo y todo. Entonces aquí voy yo armando yo todo el árbol. Y al final lo que voy a tener es un árbol con un nodo inicial, que ese nodo inicial va a tener más instrucciones y esas instrucciones van a tener más instrucciones. Entonces ya vengo yo y empiezo a hacer todo ese recorrido. Desde acá yo armo todo ese árbol. Con el Olmeca de ejemplo salió con P2. El primer proyecto, va. No sé si tienen duda ahorita o se perdieron.
Vamos a decir que nos perdimos todos, ¿va? Entonces, acá vengo yo y armo todo, ¿va? Por ejemplo, yo voy a tomar ahorita ejemplo dos, el print y una suma. Entonces, si se dan cuenta que tiene un print tiene la palabra reservada print. Bueno, aquí podría ponerlo, no sé si lo puse hacia arriba. Aquí no es necesario estas comidas, muchachos. Esto sí. Ah, ya me recordé. Esta es otra forma de hacer las expresiones. O sea, por ejemplo, si ustedes no quieren venir y definir todos los símbolos acá arriba, también lo pueden hacer de esta manera. Y así va. O directamente también pueden venir y ponerle estos símbolos acá, para no poner par abre, par cierra, llave cierra, porque se pierde uno de tantas letras y así va. Si no, solo pone estos símbolos y ya. Va, entonces el print, ¿qué trae? La palabra reservada print, el paréntesis que abre, una expresión, el paréntesis que cierra y un punto y coma al final. ¿Qué voy a hacer yo con ese print? Le voy a quitar esto. No sé por qué no me tira en colorcito este muchacho. Me estresa. Va. ¿Qué voy a hacer yo con este print? Lo que decía. Pues voy a crear uno nuevo, que va a ser de un nuevo objeto print. ¿Y print qué recibe? Pues recibe una expresión que es $3, $1, $2, $3. Y le mando fila y columna, ¿va? Y pues le digo, va, es esto nada más. $, igual a new print. Entonces, ese new print al final va a caer acá en instrucción, porque la mando a llamar desde instrucción. Entonces, acá solo hago solo lo mando para arriba, ¿va? Solo hago una síntesis de $, igual a $1, porque acá no voy a hacer nada. Esta solo es toda la lista de instrucciones que tengo. Pues le digo, lo que trae $1, pues eso es lo que vas a tener que seguir sintetizando para arriba, ¿va? Entonces, acá, que es donde partíamos del inicio, pues va a ser una lista de instrucciones. Entonces, la primera instrucción yo lo que le digo es que se crea un arreglo con un solo elemento, ¿va? Que va a ser $1. Y de ahí lo que hago es hacerle un push. $1 va a traer un arreglo. Le hago un push de lo que trae $2 y le digo $, es $1. Entonces, ese arreglo, como es una producción que es recursiva, entonces lo que va haciendo es, pues va leyendo instrucciones y las va agregando un arreglo hasta que llega a la última, ¿va? Que en este caso solo vamos a tener una, entonces solo va a entrar acá, me retorna la instrucción y pues ya la voy a tener acá. Y acá entró lo que dijo su compañero. ¿Cómo sé qué retornar? Pues retorno lo que esté acá. O sea, lo que le diga yo en el retorno. Yo le puedo dar el retorno desde cualquier lado que me lo va a tomar. Pero, o sea, se hace desde el último, pues, porque si no voy a tener un retorno a la mitad de mi análisis y no lo quiero ahí. O sea, por ejemplo, yo podría hacer un retorno acá. Pero acá no me sirve, porque acá solo voy a reconocer una instrucción y ya no voy a seguir analizando, ¿va? Entonces, no. Yo el retorno lo necesito, pues, hasta que se termine de recorrer todo. Y cuando se termine de recorrer todo, pues, hasta que esto se completa, ¿va? Las instrucciones se completan, llega al final de la cadena y ya. Entonces, acá vengo yo y le doy retorno $1. ¿Y qué creen que es $1? O sea, ¿qué me va a retornar al final esto? El array con todas las instrucciones. Sí, el array con todas las instrucciones, que va a ser un arreglo de lista de instrucciones, ¿va? Que al final, digamos, lo vamos a tomar como un árbol, porque esas instrucciones van a tener más instrucciones adentro. Y esas instrucciones que están adentro van a tener más instrucciones así. Entonces, lo que va a ser un árbol, pero un árbol con n cantidad de nodos, ¿va? O sea, no es un árbol binario ni nada de eso, sino es un árbol que nosotros estamos programando, donde la cantidad de hijos que va a tener cada nodo, pues puede ser desde 0 hasta la n, ¿va? Y así. Entonces tengo ese retorno de $1. Sobre eso es donde yo ya voy a programar. Entonces ya voy a tener yo toda esta parte, que es a lo que vamos ahorita. Ya vamos a tener nuestras instrucciones y eso. Entonces, para el print, que aquí no tenemos variables, no tenemos expresiones, no tenemos nada, pues ese sería sencillo, ¿va? O sea, no tomemos en cuenta variables ni nada de eso.
Entonces yo tengo un print. ¿Y qué voy a hacer con el print? Pues el print tiene un valor que es una expresión, línea y columna, ¿va? Aquí mando a llamar a la clase padre, que va a ser instrucción. Y vengo, ¿y qué le digo? Pues a eso anda a ejecutarlo, porque si se recuerdan, todas estas tienen un método de ejecutar. ¿Y de qué me sirve tener las clases abstractas? Que aquí yo no ando validando si este es un literal, si este es una suma, si es una expresión aritmética, relacional y todo eso. Yo no valido, porque si no, ustedes tendrían que hacer un montón de conversiones, de casteos, perdón, para poder ejecutar este método. En JavaScript es más sencillo, pues, porque ustedes solo le dicen que haga ya, pues, y si da error en tiempo de ejecución, les dice y todo, no anda validando y así. Pero al menos para acá, que sí tiene tipos de datos, si es tipado, pues sí le va a decir, o sea, por ejemplo, si este no es de tipo expresión, va a decir, bueno, este no tiene esa función o algo así, no tiene esa función implementada y todo eso. Entonces tenemos nuestro ejecutar. Espérame mucha. Pues sí, muchas que mi hermana está chingando y me llamó mi mamá de que qué pasó. Se fue a hacer ejercicio y se tomó una foto y la mandó al grupo y dice, dígale a mi hermano que ya no puedo bajar, ya casi me desmayo, pero molestando, pues. Me llamó ahorita mi hermana, mi mamá, mira, ¿qué tiene tu hermana? Y yo, nada. Va, pero pues sí. Entonces, mando a ejecutar eso. Si se recuerdan. Les voy a como dar una cosa de cómo va a estar el árbol. El árbol va a estar así. Vamos a tener nuestro print. Este va a tener expresión más expresión. Y este va a tener un literal. Y este otro va a tener otro literal. Y este literal lo que va a tener, digamos, un 10. Y este va a tener un 5. Entonces vamos a tener eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Print. Entramos como estamos recorriendo nuestro arreglo, ¿va? Entonces, nuestro elemento del arreglo es print. Entramos a print. Le decimos que vaya a ejecutar. ¿Y qué va a ejecutar? Ah, espera, aquí me pasó esto. Ahí está. Print lo que va a tener es una expresión. Entonces le digo yo, this.value, que es este value, que es esta expresión, anda a ejecutarla. Y lo que va a hacer este es entrar acá. Expresión más expresión. Entonces, ya entrando a este, voy a ir para acá. Y esta, si se recuerdan, tiene una izquierda y tiene una derecha, ¿va? Entonces, me voy a saltar toda esta parte de las validaciones, ¿no? Pero entonces, ¿qué voy a hacer acá? A mi izquierda le voy a decir, anda a ejecutarte. Después de ejecutar esa, le voy a decir a mi derecha, anda a ejecutarte. Porque ese es el orden, ¿va? De primero ejecuto la izquierda, después ejecuto el derecha. Entonces, este derecha, le digo acá, ve, left value, ejecutate. Y right, ejecutate. Ejecuto los dos. ¿Y qué son estos? ¿Se recuerdan? Son literales. Son estos literales que tengo acá. Literal y literal, que son 10 y 5. Entonces, en este, ¿qué voy a hacer? Pues solo le voy a decir, retorna. Acá yo tengo un objeto retorno, que lo que le digo es... no es este. Ah, bien. Un retorno, que es un tipo retorno, que lo que le digo es que me retorne su valor y su tipo. Entonces, en retorno voy a retornar valor. ¿Qué va a hacer? El número, ¿va? Le hago hasta una conversión. Que lo pase a número, porque este a veces viene en string o así, ¿va? Entonces, que lo pase a número. ¿Y qué tipo va a ser? Tipo número.
Y si el tipo es igual a 2, que era un string, pues le digo que me retorne el valor y que de tipo string, que ahorita son los únicos dos tipos de datos que manejo y aquí un else le puse que fuera nulo, nada más. Entonces va a venir acá y va a decir 10. Bueno, pues 10 es un retorno del 10, que es un valor, y va a ser de tipo numérico. Y de ahí hago lo mismo en el derecho y me va a decir, bueno, es 5. Entonces así voy armando todo eso. Si se dan cuenta es bien recursivo, porque yo me voy metiendo, y de ahí me voy saliendo y así. ¿Qué pasa si yo tengo más sumas, va? Entonces, por ejemplo, si fuera así, 10 más 10 más 5 más 2 más 3. Entonces, esto al final, todo esto es una expresión. Va. Entonces, por la misma de la procedencia, va a ser expresión. ¿Cómo era que quedaba? Creo que se va para la izquierda. Entonces va a ser... no me acuerdo mucho. Creo que queda... Se va entrando. Expresión más 3. Y esta expresión va a ser, digamos, esto. Esta expresión de acá. Vamos a poner aquí E1. E1 va a ser E2 más 2. Y E2 va a ser E3 más 5. Y E3 va a ser esto. Entonces, si se dan cuenta acá, ya por el simple hecho de yo ir de primero en ejecutar el izquierdo, si yo acá vengo y tengo izquierda y derecha, entonces le digo ejecutar tu izquierda, va a ir a este y cae a la misma clase. ¿Por qué? Porque es otra suma, ¿va? Entonces va a decir E2 más 2 y le digo otra vez ejecutar tu izquierda y cae a la misma, porque es otra expresión de tipo aritmética, ¿va? Y acá va a tener E3 más 5 y cae otra vez a la misma. Yo voy a tener 10 más 10 y aquí ya tengo yo los dos terminales, ¿va? Entonces ejecuto esto, ya se termina de ejecutar y ya tengo el 10. Ya hago la suma y empieza a subir. Entonces esto es bien recursivo, que creo que es lo que más cuesta como que entender cómo se maneja esta recursividad. Entonces ya yo teniendo los dos valores, ¿qué voy a hacer? Acá de primero valido, ¿a qué tipo de operación voy a realizar? Una suma, una resta, una multiplicación o si no, una división. Entonces en la suma, miro lo de los tipos de datos, que no se los voy a enseñar todavía. Entonces supongamos acá siempre va a ser tipo numérico, ¿va? Entonces, ¿qué hago yo en el tipo numérico? Vengo yo y hago un nuevo result, tengo un nuevo retorno, cambio el valor. ¿Y qué va a ser ese? Va a ser la suma del de la izquierda más el de la derecha. ¿Y aquí? ¿Y qué le digo? Que sea de tipo numérico. Entonces, si este empieza a entrar a sí mismo, pues al final va a ir sumando. O sea, llega hasta el último, empieza a sumar, empieza a subir, y así. Entonces, viéndolo desde acá, entonces ya voy a tener yo los dos. Este me va a retornar 20. Entonces vengo yo y ahora de 3, acá tengo 20. Ya tengo el 20, voy a ver el 5, pues ya me trae el 5. Y este ya es 25. Subo el 25, aquí va a tener 25 y 2. Hago otra vez la operación, que va a ser 27. Y así voy subiendo, va. De ahí 27 más 3, pues esto ya sería 30, va. Y entonces al print ya me llegaría mi 30. Entonces si se lo muestro acá, vamos a ver. Tengo acá mi cadena de entrada. Por ejemplo, print 1 más 2 más 3 más 4, que serían 10 si no estoy mal. Y aquí ya me imprimí el 10. ¿Se recuerdan que también le di imprimir a la ST, va? Entonces miren, si se dan cuenta acá, yo tengo mi arreglo que va a tener un print. ¿Qué pasa si yo tengo 2? Más 5. Tengo 2 acá, ¿ven? 2 print. Tengo un print y esos tienen 2. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Si yo vengo y acá le doy un print a lo que tiene
This.value me va a imprimir una expresión. Print, dice console. Entonces esto ya está un poco más difícil de entender, pero miren, acá tengo mi arreglo. Acá tengo mi arithmetic, ¿ve? Que es este this.value. ¿Y arithmetic qué tiene? Pues tiene, si se recuerdan, a como les estaba enseñando, ¿va? Entonces empieza desde como que el que está más a la derecha, que va este tiene un 4, este tiene un 3, y aquí este sería un 2, este sería un 1. Y así. Entonces, el primero que va a ejecutar va a ser este de la izquierda, miren, este que tengo acá. Y este de la izquierda se va a meter al mismo aritmética. Y aritmética, por lo mismo que le digo de la recursividad, va a ejecutar su izquierda. Y se va a meter otra vez a aritmética. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son de tipo aritmética, ¿no? Entonces, ahí es donde les digo yo que el árbol como que se hace súper grande y súper recursivo. Pero todas estas variaciones ustedes ya no las están haciendo. Porque por el mismo hecho de utilizarlo de las clases abstractas, lo del patrón intérprete, pues el patrón, o sea, la forma en que está definido el patrón, las hace por ustedes. Hace ese recorrido. Ustedes ya solo van, pues, dándole, esta es la clave, ¿ven? El ejecutar. Y saber dónde darle. Porque, por ejemplo, en una suma, se le da acá arriba. Y la recursividad entra solo con el simple hecho de ejecutar antes el izquierda que el derecha. Se va a ir metiendo a todos los izquierdas hasta que llegue al último izquierda. Pues ya va a pasar a ejecutar los derechas, ¿va? Porque ya va a terminar de ejecutar todas sus izquierdas. Porque este, como les digo, se mete a sí mismo. Y en el mismo, pues viene otra vez y te dice ejecutar otra vez a la izquierda, ejecutar otra vez a la izquierda. Hasta que ya no haya una izquierda, pues cuando ya llegó al tope, pues ya viene y me retorna un valor y pues, entonces empieza a ejecutar el derecha, ya tengo los dos, subo, ejecutar el derecha, ya tengo los dos, subo y empiezo a subir hasta que llego al nuevo raíz, ya tengo mi valor. No sé si tienen alguna duda o algo. Va. ¿Alguien iba a decir algo? No. No, fue a mí que se me abrió un poquito el micro, pero Ah, no. este Morán interrumpiendo mucha. Así hacían las Pregunten, clases igual. pregunten a qué Así, les bien pilas y así le hacían las pueden sacar clases, bastante cosas. Morán. Solo Simón. interrumpir. Va. Entonces, así es como funcionan. Si se dan cuenta, ¿qué necesitaríamos para hacer un if, por ejemplo? Va, les voy a preguntar acá a alguien. ¿Sabe? ¿Qué atributos creen que necesitaría un if? Ustedes piensen en un if. ¿Qué lleva un if y qué necesitaría? Condición. Reservada condición. Una condición, ahí está, solo le falta el otro. Entonces, no, estamos hablando del árbol. Instrucciones, ahí está. Sería la condición, que va a ser una expresión, y las instrucciones, ¿va? Que va a ser un arreglo. O como lo manejo yo, pues una instrucción que se llama instrucción, que lo que tiene es una lista de instrucciones, que creo que así lo tengo, si no estoy mal. Entonces, si me voy al if, ¿qué tiene? Una condición y una que yo le llamé code, de código, que es una instrucción. Entonces, esta instrucción lo que tiene es una lista, es este statement, que es un array de instrucciones, ¿va? Nada más. Entonces, si me voy a mi gramática y reviso el if, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, tengo if, expresión. Entonces, ¿qué necesito yo acá? Que ese else lo vamos a ver después, muchachos, porque les dije solo el if, va. $3, que es expresión. $5, que es mi statement, va. Y si me voy a statement, puede venir la instrucción vacía, que lo único que voy a retornar es un cuerpo vacío, un arreglo vacío, sin ningún atributo, sin ningún elemento. Y si no, pues una lista de instrucciones. Acá, si se dan cuenta,
lo que hace es regresar acá arriba, ¿ve? Y regresa a mi lista de instrucciones. Entonces ya acá tengo mi lista de instrucciones, retorno un nuevo statement, que es este statement, y ya, ahí lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer en el if? ¿Qué harían ustedes en el if? Validando así lo que hice en el print. Porque casi por lo regular, después de hacer el print, se hace el if, casi siempre. No tomemos en cuenta el else ni nada, solo un if. ¿Qué harían ustedes en el if? Sabiendo que tienen una condición y una lista de instrucciones. Es viernes, mucha, y está todo triste, está frío ahí. Ahí está, que la condición sea booleana, ajá, y validar la condición. Entonces, validar la condición. ¿Qué haces en validar la condición, por ejemplo? Verificar si cumple, si es verdadera, ¿a eso te referís? Ajá, y si es verdadera, ahí está. Que se ejecute la raíz de instrucciones, cabal. Entonces, si me voy a mi, vamos a ver. La madre mucha. Hoy todos me andan solicitando. Tengo mi condición y tengo mi código, ¿va? Entonces, ¿qué hago de primero? Miro si de primero vengo y ejecuto la condición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es una condición? Una expresión. Entonces, esto va a ser exactamente lo mismo que les expliqué con la suma, ¿va? Va a ir a evaluar. Pero digamos, puede que venga una suma, puede que venga un true, puede que venga una comparación. A mí no me interesa que vengan. Yo solo voy a ir a decirle a esta condición, ejecutate, ¿va? Y lo que traiga, pues vengo yo y valido. Si no es de tipo booleano, retorno un error. Y si es de tipo booleano, de aquí con esto bastaría, va mucha, pero como si es de tipo booleano, o sea, y si es verdadera, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ejecutar toda esta lista de instrucciones. Esto no lo voy a mostrar. Y aquí, this.code.ejecutar toda mi lista de instrucciones. Y pues así me iría jugando yo con mis diferentes instrucciones. Por ejemplo, para el while, ¿qué haría yo para el while? Pues en el while vengo yo y tengo que declarar una variable que vaya a traer la instrucción, la opere todo la primera vez, verifico yo si es booleana, y si es booleana yo ya creo un while y hago de que mientras esa condición sea verdadera y sea booleana, pues se sigan ejecutando la lista de instrucciones. Y al final de ejecutar todas esas, vuelvo a ejecutar mi expresión para que se actualice y todo eso. Entonces, si se dan cuenta, un if, o sea, es un if también acá, o sea, un if que ustedes tienen como entrada de texto, es un if que están haciendo acá. No en todos los casos es así, pero al menos en el if y en el while, sí. O sea, miren, el while, o sea, un while es un while también. Acá, vengo yo, ejecuto la condición la primera vez, valido que sea booleana, y si no es booleana, retorno un error. Y de ahí digo, mientras la condición sea verdadera, y aquí tengo otra cosita de novato, mientras la condición sea verdadera, que se esté ejecutando esto, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ir a ejecutar mi lista de instrucciones, que es esta instrucción nada más, y al final de ejecutarla, vengo yo y ejecuto otra vez la condición, y valido si cambió de tipo o algo, ¿va? Igual. Entonces vengo yo, ejecuto otra vez la condición, entonces como es un while normal, va a entrar acá, y pues mira, si ya la condición cambió, pues ya me va a decir, bueno, ya la condición ya no es verdadera, ¿va? Entonces ya no se sigue cumpliendo este ciclo y se sale. Y así. Entonces, continuando. Ya como que les voy a dar más cosas como de entornos,
cómo manejar errores y la matriz de tipos. Porque esto, digamos, media vez entiendan como los primeros, ya pueden ir ustedes como que jugando con esto y ver qué va pasando. O sea, lo importante es armar este árbol. Entonces ya como que vale más la pena hablar sobre entornos que seguir viendo esto como variables, como funciones, que son cosas como que más complejas que ahorita no nos daría tiempo de explicar todo eso, así no, mejor nos centramos en las bases, en lo sencillo para que ustedes como que tengan algo ahí para tener como respaldo para poder empezar a hacer sus intérpretes y eso. Entonces, tomando lo que les había dicho, los temas importantes, tenemos lo que son los entornos. Y yo los tengo acá, símbolo. Entonces, si se recuerdan, un entorno era un ámbito donde tenía como que una, vamos a buscarlos acá, una región en la que existen un conjunto de variables y funciones. Entonces, si regresamos acá, tengo mi entorno. ¿Y qué tengo? Variables y funciones. Aquí voy a almacenar todas las variables y todas las funciones que tenga, ¿va? Y yo para esto utilizo un map donde tiene de string y símbolo, ¿va? Y símbolo, acá les decía que era un objeto que se guarda en la tabla de símbolos. Y mi tabla de símbolos es una estructura de datos en la que se almacena información. Entonces, mi tabla de símbolos sería, acá yo lo manejo como el entorno, ¿va? Mi tabla de símbolos es mi entorno, porque tengo múltiples entornos. Entonces, acá vengo yo y almaceno mi información. Tengo una tabla de símbolos para variables, una tabla de símbolos para funciones, y sobre mi entorno tengo mis dos tablas de símbolos. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo dos strings, que estos van a ser los identificadores. ¿Y por qué un map? Porque yo sé que si declaro otro identificador con un nombre que ya existe, pues es ese error, ¿va? Bueno, depende del lenguaje, pero supongamos un lenguaje como Java. Si tengo dos declaraciones de variables en el mismo entorno, me va a decir la variable ya existe, ¿va? Entonces utilizo ese ID acá para guardar. Bueno, si tengo una variable X, el ID X pues va a ser mi clave de mi map y el valor va a ser el valor de mi map también, el valor de esa variable. Y acá. Entonces tengo eso. Y aquí tengo funciones como getVar, que me va a buscar una variable, guardar función, guardar es guardar variable, guardar función es guardar una función, y obtener función, pues es obtener una función. Entonces solo son estos, que son el de guardado y el de lectura, nada más, para guardar variables y funciones. Entonces, ¿qué pasa? Tomando en cuenta esto, que nosotros podemos tener múltiples entornos. Es lo que les decía, una función B puede acceder a todo lo que esté adentro de su entorno y en sus entornos padre. Entonces aquí ya viene otro concepto, que son entornos hijos y entornos padre. ¿Cómo manejo yo esto? Pues de la siguiente forma. Tengo como que una lista de entornos que va apuntando a su anterior. O sea, prácticamente es una lista. Es una lista solo que siempre va apuntando al padre. Una lista. Entonces tengo mi entorno global. Digamos, desde mi entorno global yo no puedo acceder a un entorno local, un ejemplo. Pero de mi entorno local sí puedo acceder a un entorno global. Y así. Entonces cada vez que yo creo un entorno, le creo un nodo a esa lista y le digo, bueno, ahorita apunta a tu padre. Y si ese tiene un hijo, pues le digo apunta a tu padre y así. Entonces al tener una lista que apunta como que para atrás, yo puedo llegar hasta el último y si quiero acceder a una variable o algo que esté en el entorno global, pues me bastaría con ir recorriendo. Entonces, ¿qué vengo yo? Y si quiero acceder a una variable X y tengo tres entornos, ¿va? El global, el entorno de una función y el entorno de una instrucción. Entonces vengo yo y pregunto, ¿la variable existe en mi ámbito local? Porque si ya tengo una variable en el ámbito local que se llame X, pues esa voy a buscar. Me dicen no, entonces voy a buscar a un ámbito anterior. Y si existe ahí, la retorno. Y si no existe, pues voy a buscar al ámbito anterior y así hasta llegar al padre. Si llego al padre y no existe, pues esa variable no existía. Pero si llego al padre y existe, pues la retorno. Entonces acá lo tengo yo así, que lo manejo como un while. Entonces tengo mi entorno como mi entorno actual, le digo this, y mientras el entorno no sea nulo, voy preguntando si el entorno actual contiene esa variable, la retorno.
y si no, pues le digo que se vaya al anterior. Entorno es igual a entorno punto anterior, y así, hasta que llegue al nulo, ¿va? Cuando llego al nulo es porque ya no tengo ningún entorno antes y pues esa variable nunca la encontré, retorno el nulo. Y así va. Entonces, aquí está esta forma de hacerlo. Y otra que es como que más compleja y a mí no mucho me gusta, que sería como que cada vez que creo un entorno, pues pasarle todas las variables que ya tenía a ese entorno hijo, ¿va? Y así. Y ahí sí solo tendría un único entorno ahí con acceso a todas las variables. Pero a mí no mucho me gusta así. O sea, la manejo de esta forma como una lista y solo voy accediendo a todas esas. ¿Y cuándo se crea un entorno? Pues cada vez que yo entro a una instrucción, por ejemplo, a un if, a una función y así. Ahí voy creando yo entornos y siempre voy apuntando a su entorno anterior. Entonces, por eso se dan cuenta de que mis clases abstractas reciben un entorno. Estas, ¿ven? Que es el entorno actual en el que tengo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a statement, yo acá tengo un entorno. Y como statement son las dos llaves, ¿va? Es un bloque de código. Entonces, cada vez que vienen dos llaves, por ejemplo, yo acá en TypeScript podría hacer esto, ¿eh? Y así. Y de crear una variable aquí. Y de crear otra variable aquí. No sé si me da error. Ay, no. Entonces, si se dan cuenta, este es un entorno. Pero si yo pongo acá un if, true, let x igual a 10, ese no me lo toma como entorno. O sea, lo que toma como entorno estos lenguajes son estas delimitaciones de llaves. Si yo le pongo las llaves, pues ahí sí ya puedo crear la variable adentro, ¿va? Entonces, también por eso fue que lo separé. Entonces, yo en el if no creo entorno porque no sé si venga una instrucción o no sé qué va así. De que al menos acá no se valida eso, ¿va? Que pueda venir un if sin llaves y casi siempre se deja que los lenguajes que les dan en los enunciados vengan con llaves. Entonces, acá adentro yo ya vengo y declaro mis variables. Entonces, si regresamos al statement, lo primero que hago yo acá es crear un nuevo entorno. ¿Y qué hago? Le mando como parámetro el que traía, le mando aquí el que ya traía el parámetro de la función. Entonces, acá ya amarro los dos entornos, los que les decía. Y si este adentro tuviera más y más y más, o sea, se van amarrando. Se va amarrando el que esté más abajo con el anterior, con el anterior, con el anterior, y así. Entonces ya lo que le mando yo a ejecutar a estas funciones ya es mi nuevo entorno, porque son esas instrucciones ya están adentro del entorno, ya no están en un entorno global. Entonces ya están acá adentro. Todas las variables que yo declare ahí y todo eso, pues son accedidas desde esas instrucciones que estén ahí, y así. No sé si tienen dudas con los entornos. Vamos a asumir que no. Y sería... mucha dice Morán que les va a pasar la encuesta. Sí, solo les tengo que pasar una encuesta ahí para que evalúen la conferencia. Entonces ahorita les voy a enviar el link y después continuar. Va, ahí la llena mucha. Dice que puntos extra el que la llene. Ah, no, es la rifa si la llenan. Simón. ¿En dónde? Dice, ¿en dónde es que apunta al entorno anterior? Buena pregunta. Y no se los dije para ver si alguien me preguntaba. Acá en el constructor, si te das cuenta, yo le digo que acá reciba un parámetro. Mucha no apunto al anterior. Qué vergüenza. Ah, no, olvídenlo. Ya me recordé. Acá, mira. Va, es que miren, pues, esta onda de TypeScript tiene esta, como que, forma de que si aquí ustedes le ponen el tipo, la visibilidad, se las toma de una vez como una declaración y una asignación. Entonces, hacer esto, public anterior, es lo mismo que hacer esto, ¿ve? Public anterior, environment o null.
Y hasta acá les dice, hasta acá me dice, miren, de que ya que está duplicado el identificador. Entonces hacer eso es lo mismo que hacer esto, ¿ven? This punto anterior es igual a anterior. Es exactamente lo mismo. Solo que se ahorran una línea de código acá arriba abajo. Entonces acá es donde yo le digo, mira, o sea, le digo, creo mi variable que es anterior y que ya sea entorno o nulo, ¿va? Entonces, lo que le mande yo acá como parámetro, le mando en emp, entonces mi anterior va a ser lo que yo recibo acá, ¿va? Que puede ser un nulo o un entorno. En el caso del global, ¿dónde creo el entorno global? ¿Dónde creen? Pues acá al inicio. Acá al inicio le creo el entorno global. Aquí está, entorno. Este es mi global. New environment y el anterior es nulo porque es el global. Y a todas mis instrucciones les mando yo ese entorno. Y así. Entonces es desde aquí. Ya me había asustado mucho. Dije yo, ¿cómo funciona esto? Si no debería funcionar. Lo último que vamos a ver, es que no sé, vamos a ver, va a ser el manejo de errores. Que aquí ya es pura también. O sea, son como que claves de programación para poder hacerle la vida más sencilla. Aquí había otra forma de que en la mayoría valida errores, ¿va? Manejan un tipo de error. ¿Qué pasa si ustedes tienen, digamos, vamos a ver, un 10 más hola? No, vamos a ver, no. Un 10 menos hola más 5 más 10 más 15 más 20 más 30, ¿va? Entonces ese 10 menos hola les va a dar error. Les va a decir, mira, este es un error. ¿Qué pasa ahí? De que todo lo que venga adelante va a ser error, porque ahí van a tener error más 10, de ahí error más 15, error y así. Entonces, lo que la mayoría hace es venir y tener algo que les diga error, pues. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a aritmética. Digamos, supongamos, acá en error. Si el tipo es string, el tipo es número o algo así, entonces este es mi error. Entonces le digo yo acá, error. Acá lo que se hace comúnmente es result. Esto. Aquí le voy a poner, aquí en value le voy a poner, no sé, null. Y aquí en type.error. Ese no existe. Entonces aquí vienen ustedes y crean un tipo de error. Entonces le dicen que, bueno, retorna un tipo de error. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo acá tendría que venir y preguntar. If leftValue.type es igual a type.error, que ya no entre acá. Y hacer lo mismo para el derecha, ¿va? rightValue.error y eso. Entonces es como que bien tedioso estar viendo y todo eso, y qué pasa y esto, y que no sé qué. Entonces, hay una forma bien sencilla de hacerlas. Y es utilizando nuestro try catch y nuestro throw. Si saben que hace un throw, alguien que me diga, porque ese es programado, pero muchos como que no muchos lo utilizan. ¿Qué hace el throw? Punto extra para que diga que hace el throw. Te saca hasta que encuentre un try catch, which is punto extra para Morán. Exacto. Entonces, ese lo que hace es sacarme hasta que encuentre un try catch. Hasta que encuentre un catch. Tengo mi try. Te digo, bueno, si viene algo de error, el catch lo capta y todo, ¿va? Entonces tengo un throw. Y aquí manejo yo mi clase de error propia mía, ¿va? De que tiene línea, columna, un tipo y un mensaje. Que hasta ahorita no hago nada, ¿va? Pero ahí ustedes harían un reporte y todo eso. Entonces lo único que hago es un throw. Entonces donde encuentren un error, solo hago throw y ya. ¿Y dónde me voy a recuperar de ese error? Pues ya vengo yo y valido dónde va. Entonces, por ejemplo, yo tengo try catch, creo que en instrucciones. Si se dan cuenta, acá yo tengo un try catch. ¿Ya vieron? Entonces, lo que hace es, si algo acá tronó, pues hasta acá vengo yo y me recupero. Y ya ejecuto la siguiente instrucción y así. Entonces, no tengo yo que estar validando si viene algún error o algo, sino lo único que tengo que saber es dónde poner este try catch, en qué lugares ponerlo, ¿va?
Y con eso me ahorro un montón de trabajo en todos los errores. No tengo que estar haciendo validaciones de que si alguno es error y no sé qué. Si no, vengo yo, encuentro un error, tiro un throw, le digo que es error, y pues si estaba hasta dentro de una suma o no sé dónde, pues ya no me preocupo, ¿va? Y sí, al menos a mí me simplificó la vida un montón porque o sea, no, no me lo enseñaron así. O sea, no me dijeron, mira los errores, sino me dijeron, mira, tenés que validar si el de izquierda es derecha, el de izquierda es error, ya no haces nada. Y después buscar si el de derecha es error, pues tampoco haces nada. Y así, entonces tengo que poner todas esas validaciones en todos lados, ¿va? Ver dónde viene un error. En cambio ahí no, solo throw y ya. Si se recuerdan, en los while, también, en el while y en el if también tenía ese error, esa variación. Miren, si acá no es de tipo booleano, le digo un throw, un error, que le digo la condición no es booleana, en la línea tal, columna tal, y ya. En el while también. Le digo throw, no sé qué, y así. Por ejemplo, acá tengo en access, creo que es para ir a buscar una variable. ¿Se recuerdan que si acá me retornaba null, es que la variable no existía, ¿va? Entonces vengo ya y acá le digo, si la variable es null, throw new error, la variable no existe. Y así. Sería de colocar un try catch en la parte de ejecución, que sería la parte más general, ¿no? Pues es que ahí depende si te dicen cómo, o sea, qué tanto te digan de dónde tenés que recuperarte de los errores. Por ejemplo, si solo eliminas la instrucción actual, por ejemplo, si tenés así, vamos a ver. Si tenés esto, por ejemplo, let x igual a... Si tenés esto y tenés acá un console.log 10, si te dicen que elimines esa instrucción y sigas ejecutando las que están abajo. Entonces aquí valdría la pena ponerlo en esto, que es donde lo tengo yo, en el statement. Que ese solo me va a eliminar esta y me va a seguir ejecutando estas. Pero si te dice que si encontrás un error, pues se vuela todo, ya no sigue, pues solo pondrías el try catch en tus globales, ¿va? O sea, sería acá, por ejemplo, en el index, que aquí también tengo un try catch yo, que me recupero solo de las globales. Y así. Entonces, por ejemplo, si te dicen, va, te eliminas todo el bloque, va, entonces, y ejecutas el siguiente bloque y así. Si, por ejemplo, si te dijeran que si encontrás un error, te eliminas todo ese bloque, acá también en statement. Por ejemplo, si acá yo encontrar un error, le podría decir yo que haga un break, que se salga este for. Pero aquí, al menos en mi proyecto, en este que tengo, pues si encuentra un error, solo sigue con los demás de abajo. Y así. Entonces ahí ya depende de cómo esté el lenguaje. Y que te pidan y así. De nada. ¿Ya llenaron la encuesta mucho? Si no, no hay puntos. No hay comida tampoco. Y creo que sería todo. Es que me gustaría hablarle de la matriz de tipos, pero si ya es algo, ya no nos va a dar tiempo y creo que ya es mucha info. O sea, ya con la que di ya era bastante, ¿va? Sí, yo creo que esas se las voy a dar en el laboratorio porque sí vale la pena implementarlas, te ahorra un montón de trabajo. Crack Morán. Ahí está, miren su aux, les va a ayudar. Sí, miren que ahí Eric les explicó un buen proyecto, Chalo el Meca, es una biblia. Les voy a pasar el repo, les voy a pasar dos. Esto tal vez les sirva para Compio mucho. La verdad nunca lo terminé porque de ahí al final quería dejarlo así bien bonito, pero eh, empecé a trabajar, ¿va? Y pues ya no había tiempo. Y a veces los primeros. De este, el que le sirve es el que se llama Olmeca ahorita. Ya en Compi 2 tal vez, bueno, ni sé cómo esté Compi 2, ¿va? Pero le sirva algún otro o así.
Pero y si no, ahí lo tiene, mucha. ¿Qué les iba a decir? Ah, espérate, Morán, tengo que regresar a mi presentación. Dale. Ahí está. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Voy a presentar solo eso. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo así. Están tímidos. Se les explotó la cabeza. Sí, pero si no tienen preguntas, pues Me chivearon. se chillaron. Pues ahí Ah, yo creo que estaría. Muy buena conferencia, Eric. Y ahí miren, ahí está el contacto de Eric. sí, va, si si son tímidos, si tienen alguna duda o algo, o si el auxiliar les dijo que no hablaran porque no sé, entonces ahí me contactan, o sea, no tengan pena y todo, o sea, yo sí se trata de ayudar o algo así, sí soy bien accesible, no crean que soy enojado como todos dicen, ¿no? No Pero le sí. crean, no le crean. Bueno, entonces yo creo que con eso estaríamos. Muchas gracias, Eric, por la conferencia. Estuvo muy buena. Y ya con eso estaríamos. Ya se pueden retirar, compañeros. Solo recuerden mandar su asistencia si todavía no la han mandado para la rifa. Manden su asistencia y igual llenen la encuesta, por favor. Dice que disculpes. Bueno, Sí. José, buena onda, ¿viste? Gracias ahí. Ok, Y está cualquier cosa, ya bien, Eric. sabes. Gracias, Eric. Y pase feliz tarde, mucha. Y igual, Eric. Nos vemos, mucha. Vamos a loquear ahorita, cañas. Nos vemos.